Ayer estuvimos mirando un poco en qué consistía acá los talleres, estuvimos viendo el de red, estuvimos comentándolo un poquito, que es el primero que vemos, y estuvimos hablando un poquito de algo nuevo, que es la parte del Source of Truth también, el data source, que está bueno tener y que todos utilicen ese data source y que lo mantengan y que hay que hacer algún cambio y se opere ahí, y eso que empieza a disparar los eventos a través de los demás sistemas, por ejemplo. Estuvimos comentando algo que está muy impresionante hoy en día, que lo del NAT transversal. Estuvimos comentando lo que es a- la, hacia dónde va la tendencia de, en vez de utilizar TCP, empezar a utilizar UDP, que hoy en día es mucho más, es sumamente rápido, funciona bien, no hay mucha pérdida de paquete porque la infra es bastante confiable hoy en día, bastante rápida con todo esto de fibras que tenemos, etcétera. Este, y esa posibilidad de que nos permite de que yo pueda conectarme a la red de alguna otra persona sin necesidad de reenviar un puerto, ni tocar el firewall, ni tocar un router, ni nada de eso, sino que agarro y digo, bueno, utilizo un intermediario, un director de ese NAT transversal, y ese director me dice, che, anda para acá, que estás más cerca, y el otro va y dice, bueno, a ver, abrimos un puerto a través de UDP, como UDP nos mantiene una sesión, puedes entrar por ahí y listo. Eso está muy muy bueno. Este, Imagínense eso, el uso que le podemos dar de hacer una VPN, por ejemplo, que no tengamos que tocar nada, que cada uno se conecte desde cualquier red y eso funcione y haya enrutamiento y yo pueda compartir un archivo a través de SCP, a través de NFS, a través de SMB, agarrar y copiar y pegar. Conecto mi teléfono y ese teléfono va a tener una IP y otra persona conecta el teléfono y va a tener una IP dentro del mismo rango y no tiene que tocar mi router, nadie tiene que tocar nada. O sea, todo va a funcionar de la manera correcta. Obviamente que esto a nivel empresarial es muy jodido, tienen que protegerlo muy bien, porque si no cualquiera puede estar, imagínense una VPN conectándose, compartiendo cosas de la empresa, ¿no? O sea, sacando cosas de dentro de la red interna o haciendo algún mapeo o algo para que otra persona pueda entrar. Bueno, es impresionante eso. Eso lo vamos a ver porque una de las tecnologías está muy bueno, se está usando mucho hoy en día, se está la tendencia es a sustituir HTTP, utilizar QUIC, como les decía, como nuevo protocolo de transferencia de datos, que fue bueno mantenido y lo inventó Google. Y también vimos lo de las redes, las antenas, las redes hotspot, el soporte, bueno, los reversos no, esto tampoco. Bueno, ya esto ya lo vimos. Bueno, lo vimos todo y nos habíamos terminado acá. Dentro del taller de infra, eh, nosotros antiguamente, bueno, trabajábamos con un hipervisor, recuerden en sistema, hipervisor de nivel cero, nivel uno, nivel 2. Trabajábamos con un hipervisor de nivel uno, con un VirtualBox. Después empezamos a trabajar con hipervisores de nivel 2, por ejemplo, ya con Prosmox, con KVM, con Hyper-V de Microsoft también. Este, Son hipervisores que tienen un acceso directo al hardware, ¿no? A nivel de sistema operativo. Eso que me permite no tener que tener no tener que tener el hipervisor de intermediario cuando la VM quiere ejecutar una syscall. Cuando quiere ejecutar una syscall no tiene que generar una excepción y que lo atienda para que lo atienda el hardware, primero tiene que pasar por el hipervisor y el hipervisor tiene que generar otra excepción para que la atienda el sistema host y el sistema host ahí sí decide si ejecuta esa syscall o no o actúa de esa forma. Todo eso forma un cuello de botella en el hipervisor. Como el hipervisor no tiene acceso directo al hardware, va a ser siempre mucho más lento que una syscall de una VM que ya acceda al hardware. Por eso el hipervisor de nivel 2 es mucho más óptimo que el de nivel uno. Y un hipervisor de nivel uno es mucho más óptimo que el de nivel 2. Nosotros trabajamos en hipervisores de nivel 2. Ojo que esto también lo podemos haber visto como nivel uno y 2 o nivel cero y uno también. Ahora estamos agregando tres niveles, nivel cero, nivel uno y nivel 2. Nivel cero es virtualización, que el hipervisor está embebido en el hardware. Nivel uno es el hipervisor que está a nivel del sistema operativo y nivel 2 es el hipervisor que corre como proceso en el modo usuario del sistema operativo. VirtualBox, nivel 2. Proxmox, KVM, Zen,
Hyper-V nivel uno. Nivel cero no me acuerdo nombres, pero ya son fabricantes que se dedican a hacer hardware de virtualización y embeben el hipervisor en el hardware. IBM tiene una solución, pero no me estoy acordando el nombre. Bien, entonces en vez de perder tiempo trabajando con virtualización de nivel 2, nivel uno, perdón, lo que vamos a hacer, ya trabajamos con hipervisor de nivel uno. El semestre pasado en Infra uno trabajamos con Prosmox. Incluso trabajamos con containerización. Containerización con infra mutable, no con infra inmutable, como lo vamos a ver ahora. Si bien trabajamos VMs con infra inmutable a través de Vagrant, por ejemplo, ahora la idea es, bueno, trabajar con algo que consuma menos que una VM. Esa es la idea de un container, de un contenedor. El contenedor, nosotros vimos el LXC. El LXC es mutable, o sea, el LXC es para generar un entorno de un sistema operativo compartiendo un kernel de un sistema host. Eso es bastante, en algunos casos, no es que uno es mejor que el otro. O sea, Docker cuando comenzó estaba basado en LXC. En la actualidad ya tiene su propio container D, se llama, ya tiene su propio tecnologías de virtualización. Pero cuando empezó era un Linux container. Eh, ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, en el caso de una tecnología de containerización que sea mutable e inmutable? Por ejemplo, en el caso de Docker, ¿qué diferencia tiene Docker o Podman, que es otra solución también, eh, con LXC? Bueno, en LXC ya vimos que levantamos todo un entorno, o sea, levantamos una shell, instalamos un servicio o varios, o sea, es todo un entorno que comparte un kernel. Es mucho más liviano porque los contenedores son sumamente livianos, los LXC. Pero eh, si yo quiero ejecutar un Nginx, por ejemplo, un servidor web en un LXC, es un gasto de recursos. Si bien es mucho más óptimo que utilizar una VM, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si yo solamente quiero el proceso del Nginx, solamente eh, containerizar el proceso del Nginx y no el Nginx junto con una shell, con una bash, con no sé, un SSH, etcétera. Solamente quiero el proceso, enjaular el proceso del servidor web. Eso es lo que nosotros podemos hacer con Docker. Docker está orientado a contenedores que tienen uno, dos o muy poquitos procesos. Eso no significa que yo con Docker lo pueda tratar como hacíamos con el XE. Lo podemos hacer, o sea, Docker yo puedo instalar un Ubuntu, un Debian, un CentOS, un Fedora, cualquier distro y utilizar todo el stack que me da la distro. Utilizar un navegador, una interfaz web, o un servidor web, un servidor de correo, bueno, todo eso lo puedo hacer, pero no es la idea. La idea de este tipo de herramientas es que yo lo pueda independizar a cada proceso, a uno o más procesos, a poquitos procesos. Donde ya tenga muchos procesos, ahí ya no estoy usando la filosofía que es la de microservicios. O sea, la idea es tener muchos contenedores y cada uno de esos contenedores tenga la menos cantidad posible de procesos. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí ya genero, ya tengo menos dependencia entre esos procesos. Bueno, en este caso en infra, vamos a utilizar eh, las tecnologías de containerización. Vamos a ver que esto no es solamente Docker, existe un consorcio de compañías que mantienen que las tecnologías de containerización todas se puedan manipular de la misma forma. Entonces yo estoy trabajando con Podman, por ejemplo, y me puedo ir a Docker y los mismos containers, las mismas definiciones de los containers van a seguir funcionando. Que yo cambie el motor del contenedor no implica que yo tenga que trabajar con otro lenguaje. Vamos a ver en los lenguajes en containerización se usa mucho archivos con extensión .yaml, escritos en YAML, y existe un estándar para eso, que es
Open, el OCI, que es el estándar de organizaciones de containerización. Bien, bueno, Docker como una tecnología, también Podman también. Vamos a ver una intro, cómo hacer algo básico con Docker, cómo hacer una aplicación, cómo hoy en día, recordando lo que vimos ayer, lo que buscamos es crecer de manera horizontal, o sea, crecer a nivel de instancias. ¿Tengo más usuarios? Bueno, levanto más instancias de mi aplicación. Para eso, la aplicación tiene que estar programada para que soporte ese crecimiento a nivel de instancias. Tiene que funcionar de esa forma. Tiene que poder crecer en un nodo y a los 10 minutos poder ejecutarse en otro nodo y que la aplicación siga operativa, siga funcionando. No tenga ninguna cierta dependencia en el hardware en el que corre, por ejemplo, o en el entorno en el que corre. Puedo cambiar entre diferentes proveedores de cloud y la aplicación tiene que seguir funcionando. Para hacer eso, eso requiere de que yo en mi aplicación tenga que hacer toda una modificación para que para que la aplicación funcione en esa arquitectura de microservicios. Capaz que tengo que rediseñar toda la aplicación, porque si se acuerdan, antiguamente en sistemas estuvimos viendo los kernel de los sistemas operativos, los diferentes tipos de kernel, monolítico, microkernel, etcétera. Entonces, por lo general existen las aplicaciones de una organización, está escrita está escrita de manera monolítica. O sea, está escrita como un todo. Me genera un binario, me genera una librería o algo, pero no está diseñada para que ese monolito se pueda separar. Entonces eso requiere mucho trabajo a nivel de volver a migrar a una arquitectura de microservicios requiere modificar toda la aplicación en algunos casos. Entonces hay empresas que no lo todavía siguen utilizando la arquitectura tradicional de siempre. O la VM o la aplicación en un único server. Y bueno, hacen a veces artilugios a nivel de código y no utilizan las ventajas que les da otro tipo de tecnologías para poder crear múltiples instancias y todo eso. Vamos a hacer ejemplos de eso. Yo ya tengo pensado trabajar, por ejemplo, en C, que ya todos conocen, y en sistemas operativos, por ejemplo, el semestre pasado ya estuvimos metiendo la idea de programar una aplicación que sea orientada a microservicios. Por ejemplo, si alguna vez alguno haya utilizado una tecnología de containerización, Docker, por ejemplo, se suele configurar con variables de entorno, que ya las vimos en sistemas. Bueno, en los laboratorios ahora de sistemas estamos metiendo que programen con datos que se modifiquen en variables de entorno. ¿Para qué? Porque es algo que lo van a utilizar mucho si en algún momento trabajan con microservicios o tienen que hacer una aplicación orientada a microservicios. Entonces acá vamos a hacer alguna aplicación en C medio rápido como para recordar en sistemas y le vamos a agregar variables de entorno. Esto es, dentro de mi aplicación en C yo puedo tener un dato, ¿no? Que puede estar en una variable de entorno. Entonces ahí puedo modificar el comportamiento de la aplicación en el momento de la ejecución. Si la variable de entorno tiene tal valor, nosotros con ustedes llegamos a modificar eh, un proceso cuando se instancia pasándole un argumento, por ejemplo, en el momento de que lo invoco a ese proceso. Bueno, pero también ese argumento puede estar en una variable de entorno y que la aplicación busque esa variable de entorno. Saque el dato de ahí, lo cargue en la aplicación y tome alguna decisión. Eso se usa mucho en tecnologías de containerización y lo vamos a ver acá en una pequeña aplicación con C, repasar un poquito sistemas, introducir en la programación el concepto de variable de entorno, para después esa aplicación en C poder containerizarla, poder pensarla como un microservicio, crearme un contenedor, crearme una imagen de ese contenedor. Después vamos a ver que las herramientas de containerización, Docker, tienen Docker tiene algo muy conocido que es un repositorio que nosotros podemos subir nuestras imágenes y bueno, las podemos compartir y bueno, la ventaja que vamos a tener con esto es que hoy en día es sumamente fácil levantar un entorno
ya sea para producción o para pruebas, ¿no? O sea, cuando el que haya usado Docker van a ver que, o ha visto de que es con un par de comandos ya tienen un servidor web totalmente operativo, ya tienen una aplicación operativa, ya tienen un entorno de producción o de testing ya operativo. Y lo pueden compartir de manera muy simple. Por ejemplo, no sé, te hago un push a este repo y vos lo que vas a tener que hacer desde tu equipo es decir, bueno, a ver, quiero la última versión de la imagen de este contenedor. Buenazo. Hago un pull de ese repo y listo, me traigo la imagen a mi máquina o me creo un repo privado donde voy a tener todas las imágenes de esos contenedores y ya después lo voy a poder utilizar, lo voy a poder actualizar aplicaciones de manera muy muy simple. Eso está pensado para el clásico, funciona en mi máquina, pero lo voy a volcar a producción y no funciona, o lo llevo a otro ambiente y no funciona. Bueno, con los contenedores nos aseguramos que siempre funcione. ¿Por qué? Porque van a estar los contenedores no se piensan en un ambiente, sino que yo tengo datos que se pueden ejecutar en cualquier tipo de ambiente, en cualquier equipo, en cualquier arquitectura, siempre y cuando tenga el demonio de ese sistema de contenerización. Entonces, vamos a ver algo básico de Docker. Por ejemplo, trabajar con Docker. Con el, existen muchas herramientas que son clientes de Docker. Tienen una terminal para poder operar con el demonio de Docker, el motor de Docker, pero también tienen cantidad de herramientas web. Por ejemplo, pueden gestionar Docker a través de una API desde otro lugar con herramientas web. Con herramientas web. No es la idea ver herramientas web, porque si no sería casarnos con algún tipo de herramienta, sino que ver el cliente de consola, que después yo me voy a cualquier otra herramienta y sé cómo tengo que crear el contenedor, cómo puedo copiar el contenedor, cómo puedo instanciarlo, cómo puedo este, eliminarlo. Imagínense que en pocos segundos podemos generar un servidor web que sea un Apache, un Nginx, que tenga una versión de PHP, que tenga una versión de, no sé, de Node, que trabajemos bueno, con diferentes versiones en el mismo equipo, en diferentes contenedores, en diferentes ambientes. Y cada uno de esos ambientes como si fueran totalmente individual y no entra en conflicto entre sí. O sea, puedo probar mi aplicación incluso en diferentes servidores web, por ejemplo, si mi aplicación es una web. Puedo tener diferentes instancias de base de datos. Por lo general, esto depende de donde tengan el storage. No se suele ver mucho una base de datos, dependiendo del tipo de base de datos que tengan, en un container, pero eso depende mucho del storage que ustedes tengan, por un tema de performance, ¿no? Este, pero vamos a configurar, vamos a hacer cosas básicas con Docker, vamos a crear contenedores, vamos a crear una imagen personalizada, o sea, vamos a crear un contenedor es una instancia de una imagen. Así como un proceso es una instancia de un programa, bueno, un contenedor es una instancia de una imagen. Yo puedo tener n contenedores instanciados en la misma máquina de la misma imagen. Cada uno con sus propios archivos, cada uno escuchando en diferente puerto, cada uno con sus propios recursos. Eso es lo bueno que tiene. Si tengo algún tipo de problema, levanto otra instancia de la misma aplicación y la puedo publicar, puedo crearme redes, puedo crearme puentes, puedo crearme nateos, puedo crearme este recursos de storage. Tengo cantidad de cosas que van a ver que les va a sonar bastante familiar porque ya hemos trabajado con redes puente, redes NAT, todo eso. Entonces, vamos a crearnos imágenes, vamos a ver lo primero que se hace en Docker es escribir lo que se llama un Dockerfile. Un Dockerfile es cómo yo puedo crear una imagen. Y bueno, pues esa imagen la puedo compartir, la puedo guardar en algún repo público o privado. Bueno, hay cantidad de cosas que podemos hacer. Eh, bueno, después acá vamos a ver lo que les comentaba hace un ratito, ver esa aplicación que habíamos hecho en C, cómo la podemos, la pensamos como un microservicio, pero cómo la podemos eh, exportar o cómo podemos ingresar esa aplicación adentro de una imagen.
Vamos a ver cómo se hace ese paso, cómo se convierte eso, este, cómo containerizamos el proceso de esa aplicación. Entonces nos queda sumamente enjaulado ese contenedor y bueno, funciona con muy poquitos recursos. Una vez que, bueno, esto también en infra vemos la parte de telefonía IP también. Y dentro del taller de DevOps, o sea, esto lo hemos estado comentando, la idea de meter Docker, de meter contenedores, de meter infra como código, de meter Ansible como provisionador de configuraciones en, en los sistemas que vamos a usar, es para una, una nueva área dentro de lo que es en la computación, lo que es el área de desarrollo mezclado con el área de operaciones. Los desarrolladores saben de programación, saben programar, ¿no? Pero al momento de llevar ese programa, ese binario, esa compilación, llevarla a producción, bueno, ahí necesitan del equipo de operaciones, que es el que se encarga de hacer todas esas movidas, ¿no? Vos tenés este binario, bueno, yo te lo subo a este servidor de producción. Los desarrolladores por lo general no hacen esa movida o no hacían esa movida de este, ya poder publicar lo que hicieron a producción. Hacer eso requiere que yo este, cumpla ciertos requisitos para llevar ese código en producción. O sea, esto no estamos hablando de una aplicación este, que, no sé, imagínense un sistema de finanzas, por ejemplo. Esto no es compilo y publico, no. Tengo que pasar diferentes etapas, donde tengo que pasar ciertas pruebas, tengo que pasar eh, ciertos requisitos para que mi código se haya verificado y se pueda agregar a producción. ¿Cómo lo agregamos a producción? Bueno, ahí esto no es hacerle un restart al proceso y listo, no. Hay diferentes etapas. Puedo tener, imaginen, una aplicación que tenga millones de usuarios. O sea, no voy a dejar los usuarios sin función, cortarle los procesos y actualizar la aplicación. No, hay todo un proceso que se tiene que cumplir. Entonces, para facilitar esa tarea de que el desarrollador pueda eh, tratar de automatizar tareas que hace, tratar de validarlas y distribuirlas, hacer los diferentes deployments de esa aplicación, se aparece esta nueva cultura, ¿no? Que es la de DevOps. Es esa persona que es una persona que sabe de desarrollo, sabe todas las etapas del diseño de una aplicación. Capaz que no es un experto, no es un máster a nivel de código, pero sabe los procesos que tiene que cumplir ese código. Sabe las etapas de compilación, las etapas de testing, todo lo que tiene que pasar para después llevarlo a producción. Sabe lo que es cómo funciona la red para poder brindarle el acceso a los diferentes clientes. Y bueno, ya es una cultura en donde, a diferencia del tradicional sysadmin, trata de automatizar todo lo que se pueda, no solamente a base de script, sino que también a base de otras tecnologías que eh, nos permitan generar herramientas para validar ciertos procesos. Entonces vamos a hacer este taller, por eso vemos Docker, vemos Podman. La idea es un poco introducir, ahora vamos a comentar como un ejemplo de cómo es el roadmap de DevOps, o sea, que tienen que saber para hacer un DevOps y poder postularse en alguna empresa o algo a ese rol. Y van a ver que hay muchas cosas que ustedes ya saben, o que vamos a ver, o que van a aprender a lo largo de la carrera. Bueno, vamos a ver el roadmap de esto para poder comentarlos. Bien. Eh, Primero, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se busca aprender acá? Lo primero que tienen que saber, esto
tiene un significado que es, bueno, en la página, está lo recomendado. Vamos a comentarlo por arriba lo que se debería de saber. Primero, saber algún tipo de lenguaje de programación, ya sea Python, Ruby, Node. Hoy en día la tendencia es utilizar en el lado de DevOps y en el lado de sysadmin también y de networking, y eso se utiliza mucho lo que es Go. Go es un lenguaje de programación que es nace dentro de Google porque se estaban quedando corto con con los lenguajes que tenían, C y Python, y lo que hicieron es una fusión entre C y Python. Y Go se utiliza mucho para generar, si en sí pueden hacer cualquier tipo de aplicación, incluso hasta aplicaciones web, se utiliza mucho para generar herramientas de terminal, de consola, porque es muy fácil de hacer. O sea, si yo quiero hacer una herramienta que, no sé, procese una entrada de datos y haga algo, dispare un evento en un LDAP, por ejemplo, o algún automatismo o algo, lo hago principalmente con Go. Está bastante bueno. Go es, un, es como Python indentado. Pueden utilizar C también, sintaxis de C, etcétera. Está bastante bueno. Yo lo uso para procesar texto, por ejemplo. Cuando tengo que hacer alguna consulta o algo a una base de datos, a un LDAP o algo, este, uso Go. Además de que tiene, por ejemplo, ustedes pueden importar, por poner un ejemplo, una librería, ¿no? En vez de tenerla localmente, la puedo tener en un repo de GitHub, por ejemplo, o de Git, de cualquier tipo de Git. Bien, después de conociendo el lenguaje de programación, que puede ser alguno de estos que vemos acá, hay que entender cómo funciona un sistema operativo. Esto ya lo hemos visto en sistemas, por ejemplo. Administración de procesos, lo que es concurrencia y lo que son hilos, lo que son sockets también, saber trabajar con sockets, saber para qué lo utilizamos, administración de la entrada-salida, virtualización, que hemos trabajado bastante, memoria, storage y conocer de los file system. Después aprender a administrar algún tipo de servidor. Por ejemplo, a nivel de sistema operativo, se recomienda algún Linux, Unix o Windows, principalmente Linux. Ya saben manejarse en Linux, ya saben manejarse en la terminal, o sea, esos conocimientos ya lo tienen. Y después también cómo manejarse dentro de la terminal. Una bash, un PowerShell, un batch, bueno, un SH, por ejemplo, un fish, cualquier tipo de terminal, pero saber moverse dentro de la terminal. ¿Qué significa saber moverse de la terminal? Crear archivos, este, tomar un estándar output y redireccionarlo, cosa que ya hemos hecho, por ejemplo, con operadores en Bash. Bueno, saber algún sistema de scripting, algún sistema de manipulación del texto, por ejemplo, echo, el simple echo, saber utilizar grep o con expresiones regulares o AWK también. Bueno, no tienen por qué saber todos estos, pero a algunos ya les suena. Saber trabajar en algún editor de texto en consola, con un Vue, un Nano o un PowerShell. Saber, bueno, compilar código desde el código, compilar aplicaciones desde el código fuente, ya lo hemos hecho con GCC, con Make, hemos compilado Nginx, hemos compilado HTTP en algún año, Samba también, o sea, ya saben cómo compilar, saben también cómo gestionar procesos, también, este, en la terminal, por ejemplo, con BS. Bien, después dentro de esto a nivel de sistemas operativos en servidores, dentro de networking y de seguridad, tienen que conocer cómo funciona DNS, o sea, saben, se sugiere que sepan cómo funciona DNS, cómo funciona el modelo OSI, bueno, un poco los protocolos de red como HTTP, HTTPS, FTP. Si bien FTP no lo hemos utilizado porque no es lo mismo que utilizar un SMB como protocolo de compartición de archivo o un NFS. También conocer sobre cifrado, SSL y TLS.
o sea, esto ya lo hemos visto. Y bueno, saber un poco de cómo configurar algún firewall, que esto lo vamos a ver en esta asignatura, pero ya saben acá lo que es un proxy reverso y un proxy reverso y uno directo también. Si bien directo con ustedes creo que no hemos tocado ninguno, porque ya no se suelen utilizar muchos, que es un proxy que acelera las peticiones de los clientes, ¿no? O sea, cachea peticiones de clientes en una red. Bueno, acá esto vamos a ver acá, balanceadores de carga. Eh, bueno, como servidores de web se recomienda entre todos estos saberes Apache y Nginx. En la actualidad, Nginx es el más utilizado, pero siguen existiendo sistemas que están funcionando sobre Apache. Por eso hay que saber Apache. Ya hemos visto en sistema, estuvimos compilando Apache, en Infra 1 estuvimos compilando Nginx. No tocamos mucho un Internet Information Server ni un Tomcat. Tomcat lo debe haber utilizado ya en otra asignatura. Pero es un servidor de aplicaciones, a diferencia de un servidor web. Y también, bueno, hay que conocer por lo menos uno de todo esto. También aprender un poco de infra como código. Bueno, con infra como código tenemos un abanico de opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, para la gestión de contenedores, Docker o LXC ya lo hemos trabajado. Ahora vamos a estar trabajando con Docker o con Podman, el que agarremos primero. Después conocer algún sistema de aprovisionamiento como puede ser en Ansible, si bien vimos un hola mundo de lo que es Ansible, hacer una pequeña configuración de un playbook, de un playhook, este, vamos a profundizar más en esta asignatura, lo que podamos hacer a través de Ansible lo vamos a hacer. Y después hay otras herramientas que son más antiguas que de provisionamiento. Ansible es la más utilizada hoy en día, de Ansible de Red Hat. También de provisionamiento de infra, también, como lo puede ser Terraform o Pulumi también, que lo comentamos ayer, pero Terraform lo vamos a utilizar bastante acá. Usamos algo básico, vimos un ejemplo, un hola mundo de Terraform en Infra 1. Y también algunas herramientas de CICD, de integración continua y de desarrollo continuo, que es, bueno, hay una cantidad de herramientas, con que sepan una, nosotros en esta asignatura vamos a usar Jenkins, que tiene unos cuantos años, pero es una de las más utilizadas en lo que es de herramientas de CICD. Después herramientas de monitorización. Este, acá, bueno, podemos, podemos monitorear o una infra o una aplicación. Esto le hemos comentado ayer, de que necesitamos en la actualidad saber utilizar herramientas de monitoreo. ¿Para qué? Para poder analizar métricas y que esas métricas nos sirvan para poder optimizar nuestra aplicación, optimizar nuestra infra, optimizar nuestro firewall, nuestros routers, nuestros switches, etcétera. Nosotros vimos una que no está acá, que sí, es Avix, este, pero también está en esta. Antiguamente la hemos visto, a excepción de Datadog, hemos trabajado acá en Infra 2 con Nagios, con Isinga también, hay algún video de esos años. Pero ya en la actualidad Savix es la más utilizada. Existe otra también que se llama PRTG también, pero es privativa también, hay que pagar. Pero Savix como herramienta open source funciona muy bien. Y también esta la usamos, pero es Munit, no es Monit. Y después, bueno, herramientas de aplicación de monitoreo a nivel de aplicaciones también. Acá habíamos comentado un poco que vamos a usar Prometheus para monitorear. Acá lo vamos a ver en el caso de Kubernetes. Herramientas de administración de log, acá hay unos cuantos. Acá tenemos Elasticsearch, Logstash y Kibana. Eso es un stack de herramientas que permiten procesar logs, básicamente. Hay un protocolo Logstash, por ejemplo, me permite que yo pueda todos mis logs de mi aplicación, de mi server, lo puedo reenviar a ese servicio. Y ese servicio recolecta la data y a través, por ejemplo, de Elasticsearch es un es una herramienta que me permite, por ejemplo, aplicar algún procesamiento de esos logs. Y Kibana es una interfaz. Kibana lo vamos a ver cuando veamos Teapot, que mencionamos ayer, que es un stack de Honeypot.
Bien, después, por acá venimos bien. Lo último que nos quedaría sería, por ejemplo, aprender algún proveedor de cloud. Eh, bueno, esto es muy específico. La idea es, si bien no tenemos acceso a algún proveedor de cloud para poder jugar, pero lo podemos hacer como vamos a hacerlo con algún Prosmos, como ya lo hicimos, ¿no? Con Terraform no teníamos ninguna cuenta de proveedor de cloud, lo hicimos contra Prosmox. También lo podemos hacer a Terraform contra Docker también. Bueno, vamos a ir buscándole la alternativa a eso, pero fíjense, todo este roadmap, que esto es algo esto es algo que lleva años, ¿no? Pero la mayoría de estas herramientas ya las hemos utilizado o la van a tener, ya las van a conocer después de que terminen la carrera, ¿no? O sea, vean que estamos bastante actualizados con lo que es el presente, ¿no? Si bien esto es algo, es un sugerido de roadmap, es bastante exacto. Se pide esto. Si se fijan en busquen llamados en infra de DevOps o de SRE, van a encontrar esto. Este, Capaz alguna cosa más de orquestación, como Kubernetes o alguna otra herramienta de orquestación, pero van a ver que estas herramientas se les va a pedir. Así que está muy bueno. Quería mostrarlo porque está muy, muy bueno. Este, que sepan y bueno, un poco, capaz nunca escucharon el término de DevOps, pero vean que las herramientas las conocemos, ¿no? O sea, sabemos para qué sirve cada cosa y bueno, nos quedaría jugar con interconectar todo. Bien, eh, la cultura de DevOps, como les comentaba, lo que plantea es tratar de automatizar lo más que se pueda a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, de infra como código, para provisionar una infraestructura, como lo puede ser para crear toda una infra en algún proveedor, como lo puede ser con Terraform, con Pulumi también, eh, o para configurar una infraestructura, provisionar un software a esa infraestructura a través de Ansible, por ejemplo, a través de Chef, de Puppet, de otra herramienta. Esto yo les comentaba ayer, qué ventaja tiene aprender hoy en día Terraform. Si bien Terraform es muy demandado en los laburos, Terraform tiene una sintaxis propia. ¿Quién creó Terraform? Bueno, la misma empresa que creó Vagrant, la misma empresa que creó Packer también, que utilizamos en Infra 1, la misma empresa que creó Vault también, que lo vamos a usar para proteger contraseñas, eh, que es HashiCorp. HashiCorp tiene un, un stack de herramientas, entre ellas Terraform también. Con lo cual, la sintaxis es la definida por HashiCorp. No hay un estándar que podamos utilizar. Eh, des- Existen otras herramientas alternativas a Terraform, por ejemplo, Pulumi. Pulumi es una herramienta bastante moderna, bastante buena, que nos permite a nosotros desarrollar infraestructura, crear infraestructura, pero utilizando eh, no una sintaxis específica como la de Terraform, que es propietaria de HashiCorp, sino que utilizar, por ejemplo, bueno, acá podemos ver un Python, ¿no? Utilizar Python para crear infraestructura. Esto es muy muy potente porque imagínense si saben programar en Python o saben programar no, esto es TypeScript, si saben programar en JavaScript, si saben programar en Python o en Go o en C Sharp, podemos crear infraestructura en un proveedor de cloud con código, como el que estamos acostumbrados a escribir. Entonces vieron que acá se mezcla lo que es infra con lo que es desarrollo. O sea, como les comentaba ayer en la intro, antiguamente teníamos aquel rol de que el sysadmin, a no ser que escribiera algún script de vez en cuando,
no programaba. O sea, era el palo de IT era no programar. Pero hoy en día, 2022, aquel sysadmin que no programe no está, este, no está en las últimas tendencias y no está en las tecnologías que hoy en día se piden muchísimo en las empresas. Si se, fíjense, pongan en LinkedIn lo que es DevOps y van a ver, para tener una idea y investiguen por sus medios también este, cómo ha crecido esa demanda de ese cargo. Bien, eh, una vez que tenemos la infra la tenemos que configurar. ¿Cómo hacemos eso? Con una herramienta de provisionamiento, como lo puede ser Ansible, por ejemplo. Este es bastante simple porque también Ansible yo puedo describir en un YAML, puedo describir qué es lo que quiero provisionar. Puedo crearme tareas y decir, bueno, como prerequisito a ejecutar esta tarea, tiene que ocurrir esto para que vos hagas esto. Me puedo conectar. Lo hicimos el semestre anterior, pero yo tengo una infra que tiene 3.000, 4.000 servidores o computadoras, PCs también, y quiero instalar una aplicación. Quiero actualizar una aplicación, quiero, no sé, aplicar algún fix o algo, algún parche de seguridad o algo. Bueno, no voy a ir equipo por equipo, no voy a ir por SSH, haciendo SSH a cada equipo para poder aplicar ese fix. Sino que lo que hago es me defino una serie de pasos que tengo que realizar para poder configurar eso de manera masiva. Entonces después, ¿qué hacemos? Invocamos a Ansible y le decimos, che Ansible, utilizando estas credenciales o este certificado, ejecuta estas tareas. Y él ahí se va a encargar de generar una cantidad N de hilos y cada uno de esos hilos se va a empezar a conectar a cada uno de los hosts que nosotros tengamos definido. Y ahí va a empezar una vez que se conecte, va a empezar a hacer lo que nosotros le dijimos que haga. Y esos hosts no solamente son no solamente es a través de SSH, por ejemplo, no solamente son Linux, sino que puedo hacerlo a través de Windows también. Si bien en Windows hoy en día yo puedo instalarle el servicio de SSH, Windows tiene tiene un protocolo también que me permite ejecutar procedimientos remotos como lo hago con SSH también, que se llama WinRM. Es propietario de Microsoft, pero lo puedo configurar para que, no sé, tengo una red que tiene 5.000 computadoras con Windows 10, por ejemplo. Bueno, ¿qué hago? Habilito el WinRM, configuro y después a través de Ansible hago los deployments que quiero. Configuro de la manera que quiera. Bien, después tenemos otro fenómeno también que se usa mucho en DO, que es el integración continua y el de continuous delivery, o sea, lo que es integración continua y desarrollo continuo o entrega continua. O sea, esto es el programador pica código, cuando termina ese código, lo que quiero es que no quede ese código en su computadora, sino que se suba a algún repo, por ejemplo. Cuando se suba a ese repo, lo que podría hacer es ejecutar una serie de pruebas para ver si ese código pasa esas pruebas. Si pasa esas pruebas, voy a tratar de ir a un siguiente paso que es para tratar de hacer el deployment de ese código que ya está probado que funciona. Si no funciona, si falla alguno de esos test de integración, se envía una notificación, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea de CICD es que el desarrollador se maneje acá y que en algún momento cuando termine de aplicar todos los cambios en el código, haga un push a un repo, que se hagan test de integración. Si todos esos tests pasan correctamente, se tome esto depende mucho del lenguaje que estén utilizando, ¿no? O sea, no es lo mismo programar en un Node que programar en C, por ejemplo. O sea, entonces, cuando termine esa fase de que todo funciona bien, lo que está en el repo, lo que hago es lo vuelco a producción.
Antiguamente se hacía de forma manual eso. Se conectaba el- el usuario de operaciones, tomaba el código, compilaba, pum, lo tiraba a producción con un script o a mano, ¿no? Hoy en día existen herramientas que nos permiten automatizar todo eso. Por ejemplo, Jenkins es una. Jenkins es una herramienta de CICD que nos permite. eh, Jenkins en sí está, bueno, ya tiene unos cuantos años. Está desarrollado en Java. Y Jenkins lo que nos permite es generar. Tiene diferentes tipos de proyectos que nosotros podemos hacer. Pero a nivel general nos permite generar pipelines. ¿Qué son los pipelines en Jenkins? Son etapas que tiene que cumplir el proyecto que yo tengo. Cada una de esas etapas puede ser, no sé, compilar, tengo el código, compilar Jenkins se conecta al repo y está mirando de manera continua. Cuando hay algún cambio en el repo, Jenkins ejecuta un pipeline. Por ejemplo, depende cómo tengamos definido todo eso, ¿no? Pero podemos conectar a Jenkins en un pipeline y cuando ocurra algún cambio o algo, este, ahí nosotros podemos, a ver si tengo una instancia de Jenkins acá que pueda mostrar. Cuando yo tenga una instancia, vamos a ver si tengo acá, si bien tengo medio, creo que tengo vencido los certificados de Git, pero me parece que puedo. Yo conecto el repo de GitHub con Jenkins y en Jenkins defino un pipeline. Y en ese pipeline yo le digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés hacer? A ver, miren acá. Eh, por ejemplo, vamos a agarrar acá, Bash. Vamos a ver, esperen que no. Quiero ver si no tengo ningún dato sensible ahí, ningún password ni nada de eso. Este, acá, a ver si esta aplicación en C. Miren, acá, por ejemplo, acá tengo un pipeline en C, bueno, tengo un repo acá en GitHub y tengo configurado que el pipeline se saque del propio GitHub y lo que se va a hacer es que se va a buscar en ese repo, esto lo que hace es, cuando se modifica, esto justo este repo es el que tiene vencido el certificado, pero a ver si está acá, Jenkins Files, acá, vamos a mostrar una captura acá. Este repo lo que hace es, llama un pipeline de Jenkins, no se logra ver mucho, pero está. Lo que hace el pipeline es, como primer estado, hace el deployment, o sea, que ejecuta algo. Miren lo que hace esto, hace un SH, hace una copia de lo que tenga acá, pero estas son las keys del SSH, copia todo el punto src y lo pega en este pad de acá, a través de SCP. Después ejecuta otro pipeline que es el de notificar. Esto es lo que va a hacer, está cortado el código, pero lo que hace es notificar por Telegram. Manda este mensaje que está acá por Telegram. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Esto es un script que tengo para un contenedor que lo vamos a ver. Que es, eh, una vez que tengo el contenedor, por ejemplo, algo que trabajamos nosotros ya, son con Bash Script, ¿no? Pero ¿qué pasa?
los bash script, si yo lo tengo, si no pensamos como el data source de la fuente de la fuente de verdad que habíamos mencionado ayer, el data source lo que va a hacer es eh, si escribimos script y no pensamos en eso, vamos a tener script que si los tengo que modificar, después no sé ni cómo saco las IP de ese script o de cómo hago tal cosa. Bueno, si yo lo hago a través de CICD, por ejemplo, yo tengo un repo de Git que tiene todos mis scripts, como acá, y después cuando modifico algo en el script, después el propio CICD se encarga de hacer los deployment. Por ejemplo, este script que yo tengo, que es el HL, es un script que se ejecuta de GitHub, ¿no? O sea, esto escucha en GitHub por Jenkins y cuando se modifica ese script, este equipo automáticamente Jenkins copia ese script con la modificación que tiene en los equipos que yo quiero. Ahí es donde hacía el SCP, ¿no? Entonces después, ¿eso qué me sirve? Yo trabajo con un repo de GitHub, escribo scripts ahí. Entonces hoy o mañana quiero agregar un nuevo script y que esté disponible ese script en cualquier computadora que yo quiera. Entonces lo que hago es configuro el CICD, el pipeline, para que cuando el script cuando el repo se modifique, me copie esos archivos a los directorios que yo quiero, a las IP que yo quiero. Entonces, eso está muy muy bueno porque me permite que yo me pueda conectar a diferentes mantener, por ejemplo, algo tan simple como un script, ¿no? Y si esa carpeta, como en este caso, la carpeta del Git, la agrego como variable de entorno, como la variable de entorno path, agrego el path a la variable path que tengo, que puedo ejecutar los scripts en la línea de comando. Entonces, por ejemplo, este HL que está acá, me voy al repo de Git, agrego, no sé, otro comando que se llame HL2, por ejemplo. Vengo a todas las computadoras, escribo HL2 y eso va a seguir funcionando. Va a funcionar, se va a aplicar. No tengo que estar yendo al equipo a copiar y pegar el script, por ejemplo. Y esto después va dependiendo de la aplicación que ustedes tengan que hacer. Y vamos a hacer ejemplos de, no sé, tengo una página web, el programador, lo van a hacer a eso porque Git tiene la posibilidad de que ustedes cuando hagan el push envíen a algún servidor que ustedes tengan de Jenkins. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me lo manda a este servidor. Hay que tener configurado ahí lo que son los certificados, las llaves, etcétera. Pero una vez que tengo configurado todo eso, después tengo todo automatizado. Lo único que tengo que hacer es, tengo que cambiar algo, lo cambio en el repo. No tengo que estar compilando, no tengo que mandarle un mensaje al desarrollador, no tengo que estar pensando en, te mando un mail diciendo de que te dejo por escrito que el deploy se hizo bien. No, lo hago todo automatizado. Voy al 6CD y le digo, me creo un pipeline para tal proyecto y le digo, bueno, hace compilar en C, después correrle los tests. Si todo va bien, hace el deploy en tal nodo de la red, por ejemplo. Entonces eso está muy muy bueno y eso hay que saberlo y van a ver cómo les va a servir eso cuando estén laburando también. Si ya saben trabajar con Jenkins, entran a laburar en algún lado y van a ver que les va a abrir cantidad de puertas esto. Bien, después, si bien Jenkins vamos a hacer primero la instalación tradicional, como les comenté, Jenkins está programado en Java, o sea que está compilado el compilador de Java es Maven. Lo que nosotros vamos a hacer es que Jenkins lo podemos agregar a un contenedor. ¿Por qué? Porque es mucho más simple, como mencionamos hoy, va a consumir mucho menos recursos. No sé, ustedes quieren instalar Jenkins en su máquina, les va a pedir que tengan Java instalado, bueno, ya tengo que pensar en hacer esa instalación, etcétera. Pero si lo hago en un container, no tengo que estar instalando nada en mi equipo. Esa es la idea cuando hacen un desarrollo orientado a microservicios, es que el desarrollador tenga entornos para programar, pero que no tenga que estar modificando en su computadora, no tengan que estar instalando librerías que después le pueden ocasionar de que el equipo no funcione o que el sistema no funcione. Bueno, tratar de eliminar todo tipo de dependencias y crear entornos reducidos, controlados.
Bien, entonces vamos a instalar Jenkins de manera tradicional con un jar. Después vamos a instalar Jenkins en un contenedor o con un Docker o con un Podman. Algo que me faltó con Docker, que Docker tiene... A ver, cuando estamos trabajando con contenedores y tenemos una única PC, está buenísimo porque tengo una única PC, no tengo que estar pensando en un orquestador. No tengo que estar pensando, bueno, tengo todos mis contenedores en este lugar. Buenísimo, funciona y no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si eh, agrego otro nodo? Porque me quedé corto en recursos, por ejemplo, y ya no tengo una única instancia, no tengo un único PC que tiene la herramienta de containerización, sino que tengo 2, 3, 4 N. Cuando ya empiezo a tener uno, 2, 3, ya empiezo a notar de que ya compartir volumen entre ellos ya es un poco más complicado. Quiero hacer alguna modificación, quiero gestionar algo, es un poco más complicado. Y acá entra en juego a lo que es un orquestador. Por ejemplo, Docker tiene uno embebido, uno propio que se llama Docker Swarm, que permite que yo pueda configurar como si fuera no es un clúster en sí, pero puedo gestionarlo como un clúster a múltiples instancias de Docker. Eso está discontinuado, ese proyecto, pero capaz en entornos chicos capaz lo pueden implementar, lo pueden utilizar. En su lugar se utiliza un orquestador como sí, como lo puede ser Kubernetes, como lo puede ser Nomad también, que es Nomad es otro orquestador generado por HashiCorp y bueno, Kubernetes generado por Docker. Kubernetes es uno de los más utilizados en la actualidad. Casi todo el mundo pide Kubernetes, tienen que saber Kubernetes, tienen que programar en Kubernetes, tienen que tener una idea. Van a ver que no es antiguamente, o sea, cuando surgió en el 2014 Kubernetes era bastante difícil hacer una instalación, administrar un clúster, etcétera. Pero en la actualidad existen distribuciones de Kubernetes que nos permiten facilitar eso. Incluso, por ejemplo, eh, Docker tiene una aplicación que se llama Docker DevShop que funciona solo para Windows, que este, pueden tener una, pueden tener un, pueden levantar todo un clúster de Kubernetes, bastante simple, ¿no? O sea, vienen acá, se van a las opciones y habilitan Kubernetes acá. Y listo, ya tienen un clúster para poder trabajar. O sea, para trabajar con Kubernetes no necesariamente necesitan un proveedor de cloud. Si bien es lo más ideal en producción, pero pueden trabajar con Kubernetes en su equipo local. Pueden trabajar en on-premise, en un servidor físico de una empresa, por ejemplo. Lo pueden montar ahí y lo pueden utilizar y ver todas las ventajas que tiene. Eh, ¿Qué está bueno con esto? Bueno, ya que estamos, tiramos alguna línea acá. Este, ¿qué tiene bueno esto con Kubernetes? Que nosotros podemos gestionar múltiples nodos. Por ejemplo, yo tengo bueno, acá podemos ver, tengo dos nodos de Kubernetes utilizando una distribución que se llama micro K8s. Kubernetes, el sinónimo de Kubernetes es K8s, porque si ustedes cuentan las cantidades de letras que hay entre la K y la S son 8 cosas que hay. Lo van a encontrar o Kubernetes o con K8, es exactamente lo mismo. Tengo dos instancias acá de Kubernetes, y estas instancias están armando un clúster, o sea, está funcionando un clúster de Kubernetes. Puedo entrar al clúster y empezar a trabajar, o puedo utilizar otro equipo. Yo acá tengo otro equipo que es un contenedor. Y en este contenedor yo puedo a través de un cliente de Kubernetes me puedo conectar a ese clúster. Eso está muy bueno porque eso permite que yo no, para los desarrolladores por ejemplo, puedan conectarse con un usuario al clúster, el clúster lo pueden segmentar en diferentes esquemas, y cada uno de esos esquemas bueno, pueden tener sus propios permisos, ¿no? De los usuarios. Pueden publicar aplicaciones sin necesidad de que el administrador del clúster tenga que hacer algo. O sea, ellos mismos tienen más independencia el desarrollador para hacer algo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decirle, bueno, Kubernetes, mostrame todos los nodos que tengas.
Entonces acá vamos a ver que esto se va a conectar a través de la API de Kubernetes y debemos especificar un recurso. Esto es get nodes. Entonces acá podemos ver que tenemos los nodos, ¿no? O sea, bastante bien, 35 días de uptime para hacer de testing. Este, pero imagínense un PC común y corriente. Esto es un contenedor LXC que uso para conectarme a la red en donde estoy. Pero esto puede conectarse mediante una API. Kubernetes nos da un cliente que se llama el QCTL, que se encarga de conectarse a esa API. O sea, nosotros le seteamos la API. Existe un archivo acá, que es el kubeconfig. Vamos a ver, esto es un YAML. En donde, bueno, tengo todas las configuraciones de la API de Kubernetes con el certificado que utilizo, bueno, la dirección, etcétera. Y cómo me voy a estar conectando, no con una clave, sino que con un token de la API. Entonces, esto está muy bueno porque directamente desde ese equipo, con un cliente, me conecto a través de una API que ya va cifrada por default. Si se fijan, acá va por HTTPS, ya está todo cifrado por default. Y también puedo mostrar get nodes, get pods, por ejemplo. Esto lo vamos a ver después más en profundidad en su momento. Kubernetes nunca gestiona una instancia, no gestiona por contenedores. Por ejemplo, a ver, vamos a jugar un poquito acá. Vamos a conectarnos a este clúster. Y vamos a hacer un Tmux acá. Y vamos a generarnos dos pestañas. Y uno vamos a ejecutar. Eh, en este no tengo definido la variable de entorno, por eso no me funciona. Vamos acá, miren, vamos acá para Docker, vamos a una VM con Docker. Y acá vamos a una VM con Kubernetes. Vamos a conectarnos vamos a dejar el cliente acá funcionando con Kubernetes. Entonces, aquí podemos ver que nosotros en Docker nosotros vamos a estar gestionando las instancias de Docker. Ya vamos avanzando un poquito con esto para una demo. Vamos a ver de que nosotros en Docker manipulamos los contenedores. Por ejemplo, si yo muestro todos los contenedores que tengo en esta máquina, vamos a mostrar esto. Docker ps more para que me quede lo pueda gestionar con el teclado. Yo veo los contenedores que tengo, que son todos estos, ¿no? Todos estos son contenedores, pero dentro de Kubernetes yo ya no tengo contenedores. Lo que tengo se llaman pods, que un pod es un conjunto de contenedores. Entonces, en Kubernetes le vamos a decir que nos muestre todos los pods que tengamos. Acá pueden ver que tengo un pod de esta herramienta, mi sitio web personal, y esto es un servidor de Minecraft. Vamos a ver un poquito más de data acá. Get, vamos a ver un get all get pods all spaces. Ahí va. More. Entonces, eh, esto también está muy bueno porque podemos, como les mencionaba, podemos tener múltiples esquemas que nosotros le demos privilegio a los usuarios a cada uno de esos esquemas. Por ejemplo, acá tenemos un esquema donde tengo corriendo Jenkins. Dentro de Kubernetes, en esos dos nodos, tengo corriendo Jenkins. Pero también, a ver, vamos a ver algo más. Vamos a ver el servidor de Microsoft, por ejemplo, para ver un ejemplo. Kubernetes get pods. Vamos a pasarle el nombre del pod. Y le vamos a pasar... vamos a pasarle el describe. No, bueno, podemos ver los logs de ese contenedor. Podemos describirlo para verlo en formato YAML cómo está escrito de esto. No encuentra porque me falta agregarle pod acá. Ahí va. Bueno, acá podemos obtener toda la data del pod y algo importante acá que podemos ver. Bueno, la IP del contenedor
la IP de los contenedores que tiene ese pod. En este caso tiene uno solo. Pero después podemos ver los volúmenes, por ejemplo. Esto es un volumen que está dentro de un persistent volume claim, que esto lo vamos a ver en su momento. Esto es un volumen que yo accedo al volumen, no por un protocolo de archivo, sino que a través de una API. Esto es lo que yo utilizo en los proveedores de cloud. En el proveedor de cloud yo le pido a la API del proveedor, che, dame un disco de tanto. Bueno, después, ¿cómo interactúo lectura y escritura con ese disco? A través de la API. Entonces eso está muy bueno. Incluso también podemos ver eh, eh, vamos a ver acá. Podemos ver los deployment, bueno, el pod, un conjunto de contenedores. El servicio es como yo eh, publico, por ejemplo, un socket dentro del pod hacia afuera. Tenemos los deployment, la cantidad de réplica. O sea, para que ustedes vean, yo desde acá podemos agarrar y decir, bueno, replicame mi servidor de Minecraft en 100 nodos, por ejemplo. Generame 100 réplicas. Y si mi clúster, bueno, si mi clúster tiene dos nodos, por ejemplo, yo puedo generar 100 réplicas, pero se me va a dividir entre esa cantidad de nodos. Entonces, ¿qué va a hacer Kubernetes? Va a estar siempre chequeando de que la cantidad de réplicas sean 100. Si hay un nodo que tiene problema, descarta ese nodo, descarta ese pod y lo crea en otro lado. Y todo eso lo hace de manera automática. Usted no tiene que hacer nada. Lo único que le dicen es, mediante un YAML ahí le dicen, che, quiero una réplica de este nodo. Quiero una réplica de este Nginx. Como lo que vayan a utilizar. Está muy bueno esto. Entonces, bueno, vamos a introducir Kubernetes. Vamos a ver para hacer algún ejemplo simple con esto. Vamos a meter Jenkins dentro de Kubernetes también. Y algo que se utiliza mucho en Kubernetes, como dijimos, lo usamos en un proveedor de cloud. El proveedor de cloud nos va a cobrar en función de qué es lo que utilicemos nosotros en ese proveedor, los recursos que utilicemos. Entonces, muy importante obtener métricas y decir, bueno, yo quiero analizar el uso de memoria de tal pod, por ejemplo. Cuando supere un 70 o un 80%, que genere una notificación. O que genere un evento en Jenkins, por ejemplo. Que el evento sea ejecutar un pipeline que en ese proveedor de cloud me duplique las instancias, por ejemplo. En vez de tener 10 instancias, tengan 1000. Bueno, todo eso lo puedo hacer de manera automática. O sea, si yo no podría hacer con Savix también, no me va a quedar un poco más complejo. Prometheus ya lo pueden integrar muy fácil a Kubernetes y pueden empezar a... ¿Qué hace Prometheus? Se conecta a la API de Kubernetes y puede sacar métrica desde ahí. Eso Savix no lo tiene. Se puede conectar a Kubernetes, pero mediante una API intermediaria como puede ser la de Prometheus. Está muy bueno esto. Bueno, ¿alguna duda, Gurice, hasta acá de esto? ¿Cómo venimos? Se entiende, pero voy a tener que repasar porque es mucho teórico. No, pero vean que es mucho teórico, si bien como ya hemos visto muchas cosas, no van a tener que aprender todo de vuelta, o sea, van a ver que les va a ser mucho más fácil asimilar. Además, recuerden que esto es muy orientado, estas clases nomás solamente son teoría, pero es muy orientado a la práctica, al hacer, se aprende haciendo. Entonces, van a ver que, vamos a ver un ejemplo de, no sé, un pipeline en Jenkins y después van a ver que una vez que lo hacen a ese pipeline, después pueden hacer algunos más complejos haciendo pocas modificaciones. O sea, no tienen que saber de arriba abajo la herramienta para poder utilizarla. Si bien estaría bueno dedicarle más tiempo a esto, pero estaría bueno una otra. Me acuerdo hace unos años cuando pidieron otra, me habían consultado de hacer alguna infra 3. Una infra 3 sería hacer esto, DevOps, hacer todo lo que es cloud, etcétera. Pero por suerte, como hemos avanzado bastante a lo largo de infra en la carrera, podemos ir, podemos hacer esto. Van a ver que van a aprender bastante. Bueno, este,
Vamos a hacer una intro de conceptos básicos. Cualquier cosa me paran. Seguimos hasta -20 y cortamos. Y el jueves que viene, ya le quería ir adelantando un poquito, el jueves que viene van a tener que, como tenemos 4 horas, nos va a dar nos va a dar el tiempo para ya empezar a jugar con configuraciones en GNS. O sea, les había pasado un mensaje en plataforma que estaría bueno que se instalen ya en GNS, se instalen en GNS, o sea, se instalen el cliente de GNS y la VM de GNS. Eso lo vamos a hacer, o por lo menos que la tengan descargada. Si pueden ir adelantando, mejor. La VM de GNS, hay algo que hay que tener en cuenta, que es, perdón, es VirtualBox. Cada vez que, ahora cuando utilicen GNS3, cada vez que utilicen VirtualBox, lo van a tener que ejecutar como administrador. ¿Por qué? Porque GNS3 necesita, cuando lo vayan a ejecutar, estar como administrador para poder operar con las tarjetas de redes que ustedes tengan. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es ejecutar dentro de administrador. Una vez que instalan VirtualBox y descargan genes, esto es una VM que descargan incluso está en el GitHub de GNS, la pueden descargar de ahí, la descomprimen, la importan, es un archivo .ova. Cuando abren esto, ustedes tienen que buscar de que en sistema, en general, no, en sistemas, procesador, acá tengan habilitada esta opción, que es la DBT. ¿Por qué necesitamos esto? Para virtualizar los dispositivos Cisco. Si no lo tenemos, tenemos que habilitarlo. Yo acá la tengo deshabilitada porque tengo Hyper-V funcionando en mi equipo. Recuerden que la tecnología DBT la puede utilizar un hipervisor. Entonces, como yo tengo Hyper-V para darle el provisionamiento a Docker, no puedo habilitarlo acá. ¿Qué voy a hacer yo la semana que viene? Voy a utilizar Debian. O sea, acá estoy en Windows, pero tengo en Debian, no estoy utilizando nada, entonces ahí voy a poder levantar VirtualBox con con el link, con el BT configurado. Recuerden que habilitar BT a veces tienen que configurar en su motherboard, en el BIOS, habilitar la tecnología de virtualización. Pero lo que ustedes tienen que llegar la semana que viene para poder trabajar si lo quieren hacer a lo que vamos a hacer a la práctica en sus equipos, tienen que tener en la VM de GNS, tienen que tener habilitado el BT. Eso es uno. Después, importan la VM, esto lo vamos a hacer paso a paso, pero un poco para ir adelantando, para avanzar y no trancarnos. Este, Importan la VM, no tocan nada, o sea, lo único que tienen que hacer es habilitar el BT en la VM, en, en esta opción, y después, una vez que tienen todo instalado, van a ver que va a bootear un Ubuntu. GNS GNS nos da una distro de Ubuntu con el server de GNS ya instalado. Entonces, una vez que tenemos eso, fíjense, levantó GNS con una IP en el rango de host only. Esta máquina virtual, esto por defecto, tiene una tarjeta de red que usa el adaptador 1 como solo anfitrión y el adaptador 2 como NAT. No tienen que tocar nada acá. Levantan eso y después abren GNS, lo ejecutan como administrador y les va a aparecer esta pantalla que está acá. Entonces, acá porque yo creo que ya lo tengo configurado, me debería de conectarse. Si no, lo que van a tener que hacer es en preferencias, servidores, habilitar local server, habilitar VM de GNS. El local server va en el 80. Yo acá tengo utilizando el puerto, por eso no está levantando. Ahí está, acá levantó. En un puerto diferente al por defecto, pero levantó. Entonces yo vengo acá, toco acá y digo server, digo GNS3VM, le tildo acá, enable. Le tiro, bueno, ¿cuál va a ser mi hipervisor? VirtualBox. Y si se fijan acá me tira las VM que tiene VirtualBox. Si se está ejecutando como administrador, ¿no? Tanto esta aplicación como como el VirtualBox.
Entonces vengo acá, toco OK y acá puedo ver que está conectado mi equipo local y el GNS3, la VM. Entonces ahora puedo empezar a trabajar. Si se fijan, me voy a crear un template, acá un proyecto, eje 1. Y acá puedo entrar a trabajar. Acá tengo mis dispositivos de red, que esto lo vamos a ver en el juego. Vamos a agregar dispositivos de red. Y podemos agregar, no sé, una cloud acá en la VM. Y voy a agregar un VPC en la VM. Y los voy a conectar de acá a acá. De acá a acá. El uno dijimos que era de Nateo en la VM. Abro acá. Abro consola. Y nos va a tirar la terminal para entrar al dispositivo de red. Esto lo vamos a configurar bien. En este caso en un CHR, pero vamos a configurar Cisco también, los switches Catalyst de Cisco. Lo vamos a configurar acá. ¿Vieron? Acá no, veo que yo tengo mi VM que no tiene habilitado el BT. Entonces acá con los CHR lo voy a poder utilizar. Pero con Cisco no. Las imágenes de Cisco para poder agregarlas en GNS3 tienen que tener habilitado el BT. Si se fijan acá, nos da la info. Que nos dice que el KVM, que es un hipervisor por hardware, que está embebido en el kernel de Linux, dice que no está habilitado. Cuando tenga habilitado, esto porque tengo el check del BT desactivado, pero cuando ustedes que lo van a tener activado, acá les va a decir true. Entonces a partir de ahí van a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Y acá vamos a configurar, vamos a conectarnos con admin, por ejemplo, vamos a configurar nada, aceptamos esto, le agregamos una password nueva. Pronto, ya estamos en la prompt. Podemos hacer un IP, address, IP, address print. Y acá podemos ver que obtuvo IP por DHCP. Entonces yo acá puedo acceder a hacer un ping a Google, por ejemplo. Pronto, acá está respondiendo. Ya tengo este VPC con acceso a Google. VPC es una máquina, es un simulador, no es una VM, no es un contenedor, no es nada. No nos sirve de mucho. Después vamos a ver que existen otros, o sea, yo puedo agarrar una VM que tenga y la puedo agregar en este dashboard y puedo acceder a la línea de comando de esa VM y es como si estuviera conectado a ese router, por ejemplo. O podría abrir el dashboard web, por ejemplo, localhost. Acá lo tengo ejecutado en el 3080. GNS. No. No tengo el 3080. Tengo el que me dice acá. Podés acceder por el puerto 80 a 192. Esto es lo bueno que tiene, que yo puedo. GNS tiene un dashboard también que puedo acceder. Bueno, pueden acceder a través de la web. Eso lo vamos a ver más en profundidad. Lo puedo compartir a eso. O sea, por ejemplo, si en algún momento están haciendo un laboratorio y no sé, tienen algún problema de recursos o algo, cada uno puede compartir su GNS para que otro compañero se pueda conectar y trabajar los dos de manera colaborativa a través de un navegador, por ejemplo. Entonces, es muy simple crear topologías colaborativas. Bien, esto un poco vamos a hacerlo bien la semana que viene, pero si pueden tenerlo, fenómeno, porque así van practicando sus equipos la siguiente clase. Bien, vamos a repasar un poquito en este tiempo que nos queda de conceptos básicos que ya han visto. Estos son conceptos que ya deben haber visto en redes y hemos comentado alguna vez, que es un poco ver elementos que se van a encontrar, topologías que se pueden encontrar en una red. Cómo funcionan, cómo se clasifican y bueno, qué van a encontrar en un rack también. Empezar a darle un poco de nombres. Bueno, dentro de una topología que puede ser
como la que ustedes tienen ahora, donde están conectados, van a tener un router, que el router lo que hace es interconectar redes. En el caso de que el router esté, por ejemplo, como están ahora, en su red doméstica, van a tener un punto en, en esa red que se llama el punto de frontera. Por eso se llama router de frontera, porque el router de frontera está en la frontera. ¿Qué es la frontera? Es el punto que interconecta mi ISP con mi red interna. ¿Eso qué significa? Que mi ISP, por lo general, va hasta ese punto. Por eso si ustedes están en una empresa o algo, van a ver que el proveedor de internet llega hasta cierto lugar. A partir de acá tenés que hacerte cargo vos. O sea, él te asegura que en ese punto de frontera vas a tener o vas a conectarte a internet, por ejemplo, o a otra red también. No tiene por qué ser internet, puede ser a otra WAN. Después, a partir de ahí, nosotros para dentro de la red, bueno, ahí ya podemos agregar o switches, podemos tener una red interna tan compleja como la organización nos requiera, podemos tener diferentes tipos de conexiones, podemos tener redes con cable de cobre, podemos tener redes ópticas, podemos tener redes inalámbricas, podemos tener VPNs internamente dentro de nuestra red, pero eso es algo que está dentro de nuestra red. Nosotros tenemos que hacernos cargo, el administrador de la red se tiene que hacer cargo de la red interna, o sea, yo no puedo, si hago un reclamo, le digo al proveedor, che, no me dan en internet y en realidad mi problema está acá adentro, el proveedor no va a decir nada. El proveedor va a venir y nos va a decir, che, acá yo, mirá, te conecto a esta computadora y mirá, acá tengo internet, acá me anda, acá tengo acceso a la WAN. Es algo tuyo, arreglátelo. Y ahí, bueno, cada uno se que, tiene que administrar la infra interna, ¿no? Bien, entonces una red básica podría estar compuesta de un router que interconecta redes de capa 3, eh, separa las redes y a ese router yo me voy a conectar mediante algún enlace, algún medio, algún cable, algún mecanismo para llegar a esa interfaz del router. Después, antes del router nos vamos a encontrar con uno o varios. O sea, acá también podemos tener tan compleja la topología como lo requiera la infra de la empresa. Podemos tener diferentes switches y en cada uno de esos switches nosotros tenemos diferentes dispositivos finales o lo que se llama endpoint también. Si escuchan endpoint es exactamente lo mismo que un host o que un dispositivo final. Ese endpoint puede ser cual- cualquier cosa que tenga una tarjeta de red. Una computadora, una laptop, una impresora, una balanza, un reloj de huella dactilares, una caja de zapatos, lo que sea, una heladera, lo que sea, lo que tenga una tarjeta de red, una NIC, pueda y puede conectarse, bueno, va a ser un endpoint en mi red. Un sensor, también hoy en día que está muy de moda el Internet de las Cosas, se va a poder conectar a ese dispositivo. Entonces, yo podría obviar, existen routers que tienen incorporados módulos que yo puedo incorporar, o sea, existen routers que les puedo incorporar módulos de switch. O sea que yo puedo tener en algún momento un endpoint conectado directamente al router. No es lo más ideal, si lo más empresarial van a encontrar de que el router está bien separado, ¿no? El router es el router y el switch es el que gestiona todo lo de la red interna de capa 2. Bien, dentro de ese router yo puedo tener, bueno, cada una de las interfaces del router, cada uno de los puertos de red de ese router puede ser un puerto que sea o por Ethernet, o puede ser por inalámbrico, o puede ser por algún enlace WAN, algún enlace por ejemplo, de SFTP, de fibra, o puede ser, no sé, un enlace de Wi-Fi también. Cada una de esas redes se llaman redes que están localmente conectadas a ese router. Bien, dentro del primer elemento que podemos encontrar en una red y uno de los más antiguos es el hub. ¿Qué hace el hub? Es un repetidor.
O sea que los datos que lleguen a un puerto, a una boca específica, se va a replicar al resto, a todas las otras bocas de ese aparato. Esto no tiene seguridad, nada, ¿no? O sea, no tiene seguridad porque, por ejemplo, si este PC envía un paquete al hub para la laptop, también lo va a recibir este servidor que está acá. Esto es porque el funcionamiento del hub es de recibe una señal y la replica, la amplifica. Acá podemos ver, llega un paquete a la primer boca y se replica a todas las bocas que tenga algo conectado. Bueno, no tiene ningún tipo de inteligencia el hub, o sea que ya lo comentamos ayer, es decir, bueno, pero ¿para qué lo vamos a utilizar? Bueno, si nosotros tenemos una infra, un cableado estructurado que utiliza un UTP, tenemos un tope este, físico, no podemos superar los 102 a 105 metros teóricos, ¿no? De la longitud no puede tener más que ese metraje. Entonces, ¿qué hago si tengo que tirar un cable a 200 metros? Bueno, me voy hasta los 100 metros, conecto a un hub y lo utilizo como amplificador de señal. Eso es válido hacerlo. Amén. Van a poder encontrar alguna topología con eso. Pero en la actualidad, también, por lo general, si se hizo bien esa infra, con los costos que tiene hoy en la actualidad, es mucho más fácil comprar un switch que tenga soporte para fibra, un puerto SFTP y listo. Tiro el cable de fibra y bueno, me deslindo del tema a distancia. Bueno, tiene un único dominio de colisión, o sea, ¿qué pasa? Si en algún momento se está haciendo una transferencia entre el PC y la laptop y el servidor envía algún paquete, eso va a afectar en esa transferencia de información, va a generar una colisión y listo, vamos a tener que este, implementar algún mecanismo que se encargue de solucionar esa colisión, de detectar de que hubo una colisión y de que reenvíe de vuelta la trama que colisionó. Ahí deben haber visto en redes, por ejemplo, este, hay un mecanismo que se llama el CICMA y CICMA con SD, que es el detección de colisión de portador en el medio de acceso. Si no me equivoco es algo así. Este, que permite, por lo general la idea es cuando ocurre una colisión, cuando llega un dato que es inválido, ¿no? Este, cada uno de los nodos espera un determinado tiempo para hacer el reenvío de vuelta de los datos. Casi todos los protocolos que detectan colisiones implementan algún timer o algo que los nodos tengan que esperar para poder transmitir algo en el medio. Esto pasa mucho en redes que capaz lo vieron en redes con redes de topología de bus, ¿no? Las que eran las que están conectados en un bus. Bien, eh, bueno, un único dominio de colisión, un único dominio de broadcast. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? Bueno, la desventaja es que no tiene seguridad, eso es lo principal. Si yo en algún momento quiero snifear algún tráfico, lo primero que voy a querer hacer es que en ese puerto que quiero snifear voy a querer colocar un hub. Por eso comentamos que ayer en que uno de los primeros ataques que se hace a nivel de capa 2 es tratar de que el switch funcione como un hub. ¿Cómo lo hago? Tratando de llenar la tabla de direcciones MAC. Una vez que llene esa tabla, bueno, voy a poder, no voy a tener que ir a conectar un hub, sino que el switch ya está funcionando como hub y listo. Ahí puedo empezar a significar el tráfico. Bien, como ventaja que lo puedo usar como repetidor. Bien, después otro dispositivo que se implementó pensando en esta problemática del hub de que le envía datos a aquellos que no lo solicitan, o sea, a los que no tienen que pertenecer a una comunicación entre dos nodos, y se implementó lo que se llama un bridge. El bridge
fue un dispositivo, aunque ahora lo podemos encontrar, lo vamos a ver cuando configuremos un router y eso lo podemos configurar una interfaz del tipo bridge que va a tener una inteligencia, va a segmentar esos reenvíos de paquete. Entonces, el switch divide, bueno, los dominios de colisión, por lo cual cuando detecta una colisión no lo reenvía a a los puertos que estén conectados al bridge. Entonces, bueno, eh, un paquete que llegue a un puerto del bridge, el bridge va a tomar una decisión. Ya tiene inteligencia, se le agrega inteligencia a este dispositivo. Entonces, agregándole esta inteligencia, el bridge va a poder interpretar si un paquete que llega de capa 2 tiene que atravesar el bridge o no. Entonces ahí podemos ver es el, es el- es la previa a lo que nosotros conocemos como un switch. Bueno, utilizando en esta topología específica, ocurre una colisión en este extremo, por ejemplo, y se queda ahí la colisión. No se replica a través del bridge. Y el bridge toma una solución, aparte de que segmenta dominios de colisiones, toma una decisión a nivel de capa 2 de enlace de datos, ¿no? De OSI. Y tiene un único dominio de broadcast. ¿Eso qué significa? Al tener un único dominio de broadcast, y el hub también tenía un único dominio de broadcast, esto es, en capa 2 existe una dirección que es la de broadcast, que si yo envío un paquete a esa dirección, lo que se busca es difundir entre todos los hosts que pertenezcan a ese segmento de red, distribuir ese paquete, ¿no? O sea, que todos reciban ese paquete. Entonces, con un único dominio de broadcast, es decir, cualquiera de estos endpoints envía un paquete a broadcast, ese paquete se va a propagar, va a atravesar el bridge. Bueno, no, sí, creo que está más adelante, pero un switch tiene en cada uno de sus puertos un bridge, básicamente. Porque cada uno de los puertos del bridge es bueno, segmenta los dominios de colisión. Como que genera esto internamente, ¿no? O sea, internamente cada puerto de un switch tiene una interfaz de un bridge. Bien, otra cosa que podemos encontrar. Esto, si bien es bastante antiguo, antiguamente las redes del tipo, las redes de topología de bus, o sea, las que tenían un medio compartido de transferencia el medio era compartido con otros, utilizaba un cable coaxial. El cable coaxial, bueno, acá podemos ver un conector este, que, bueno, ya mencionamos que los cables coaxial utilizan señales análogas, con lo cual no pueden ser muy largos porque yo puedo tener pérdida en la información. Bueno, tiene una gran resistencia, por eso tiene pérdida, etcétera. Bueno, y se utilizaban en redes de 10 base 2 y 10 de base 5, o sea, son redes ya bastante antiguas, pero en la actualidad lo siguen utilizando cuando mencionamos ayer en redes inalámbricas, en antenas. Un cable coaxial, bueno, internamente tiene un protector que suele ser plástico, después tiene una malla metálica que es para tratar de repeler lo que es el ruido eléctrico que haya. Después tenemos un aislante que suele ser plástico o vidrio y después tenemos un núcleo que es un núcleo de cobre donde se envía la señal, ¿no? Por más que tenga todo este tipo de protección, como la señal interna es análoga, no es muy susceptible a que se pierdan paquetes, a que lo afecte la distancia o algún ruido. Podemos ver acá algún conector de coaxial que pueden encontrar en la práctica. Nosotros lo utilizamos con las antenas de rejilla cuando lleguemos a ver Wi-Fi.
Estos son conectores, lo van a encontrar de Pigtail también. Este es otro conector de Pigtail. El Pigtail es el que se conecta a una tarjeta de red. Es ese conector, ¿no? Este chiquito se conecta a la tarjeta de red y este otro se conecta a lo que es la antena en sí. Pues acá podemos ver un ejemplo de esta conexión. Entonces, si prestan atención, hay cantidad de empresas que utilizan estas antenas para armar redes punto a punto, por ejemplo. Este, son muy económicas. Bueno, acá podemos ver una antena de rejilla que acá podemos ver cómo sobresale el cable coaxial. Este cable coaxial, esto es lo que comentábamos un poco ayer. Este cable coaxial, o sea, si yo tengo la torre de la antena a 100 metros, por ejemplo, o no nos basamos a tanto, a 10, 20, 30 metros, no voy a tener un cable de coaxial de 20 metros porque voy a tener mucha pérdida ahí de datos. ¿Qué se suele utilizar por lo general? Se agrega una cajita estanca acá, en donde está la tarjeta de red. Y en esa cajita de estanca, cuando bajo, ahí sí lo hago a través de UTP. Pero trato de durante menos distancia tenga el cable coaxial, va a ser mucho mejor. Y está, en esta antena poca vamos a tener, esta antena tiene, cuando veamos en red inalámbrica, tiene la ventaja de que, por ejemplo, no le afecta mucho el viento, por ejemplo, ¿no? Porque al tener estos orificios, estas rejillas, no le afecta. Pero en cambio una antena panel, que es totalmente hermética, esa sí le afecta el viento y la tengo que amurar bien y no sé, imagínense eso a 100, 200 metros de altura, no sé, que le venga, que le pegue una paloma o algo, este, nos puede dañar la antena o sacarla que no esté apuntando correctamente y bueno, ahí perdemos red, perdemos paquete, nos anda lento la red, no sabemos por qué, salimos, miramos para afuera con un larga vista y vemos que la antena está mirando para otro lado. Bueno, acá pueden ver un ejemplo de esta mismo, de una antena de rejilla, en donde se ve lo que les estaba comentando. Si ustedes presten atención cuando anden por la calle y miren, cuando vean una antena de rejilla, pueden prestar atención en dos cosas. La antena de rejilla tiene una polaridad, horizontal o vertical, eso en función de cómo esté la antena. El, el puntero también tiene una polaridad, o sea, todo, no es que voy y conecto la antena y listo, o sea, hay que hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, si yo no las polarizo en las antenas, no voy a tener visibilidad directa entre ellas y voy a tener problemas. Otra cosa a tener en cuenta es que acá adentro, como mencionábamos hoy, vemos que tenemos una caja estanca y esa caja estanca tiene, acá podemos ver el cable coaxial que va al puntero de la antena, al núcleo de la antena, y acá tenemos otro cable que es un cable, en este caso es un UTP. ¿No? Recuerden, los UTP, lo deben haber comentado ya en redes, pero el UTP viene para interiores y para exteriores. O sea, no es lo mismo un cable que va a estar soportando el ambiente en el exterior que dentro de una casa o adentro de un ducto, por ejemplo. Por eso que el cable de UTP, por ejemplo, no sé, por lo general es de color negro, es un poco más caro porque el, el, la, el cable en sí está compuesto para que con sol y agua ese cable, esa protección que tiene se endurezca, se genere como una capa bastante dura que protege a los pares trenzados que van dentro del de ese forro, ¿no? Y acá que pueden ver también que si yo sé que dentro de esta caja negra vas a ver una tarjeta de red, el pigtail va a estar conectado a la antena, la tarjeta de red va a estar dentro de esta caja. O sea que acá adentro, ¿qué es lo que voy a encontrar? Un router, por lo general. Entonces presten atención, esto a veces es un poco peligroso porque si ya dijimos que el router conecta redes, que el router, bueno, tiene un puerto de Ethernet, que no sé qué, no sé cuánto, que tiene una WAN, no sé qué, no sé cuánto, se fijan ahí y dicen, ah, mira, entonces acá adentro miran de lejos y dicen, ah, pero acá adentro entonces hay un router. Eso es lo que mencionamos la clase pasada. Tengo que proteger la infraestructura. ¿De qué me sirve de que una persona se apropie de ese router y
no le apliqué ningún tipo de descifrado ni nada y me puede ver todas las configuraciones que tengo, todas las redes, todas las VPNs que tengo, todas las claves, todos los certificados, todo eso lo tengo que proteger. Entonces, imagínense si esto no es nada seguro, tenerlo así. Presten atención cuando anden en la calle si ven estas cajitas estancas en las antenas. Em, Bien, el UTP, bueno, ya lo vieron en redes, es un par trenzado, son cuatro pares. Trenzado, que ¿por qué se trenzan? Porque al trenzar cada, cada cable, lo que hago es que se va a generar eh, va a repeler un efecto que se llama crosstalk, que es cuando tengo ruido en el ambiente, ¿no? Entonces repelo el ruido en el ambiente, el ruido eléctrico que pueda tener, magnético, lo repelo si yo hago que los pares estén trenzados, se repela eso. Entonces, bueno, también en este caso es un UTP que no está blindado, no tiene una malla de protección, una malla de cobre como por ejemplo el coaxial que vimos. Podemos tener una malla que proteja también, pero cuando utilizo esa malla que protege, tengo que tener en cuenta de que el cable tiene que estar, esa protección la tengo que enviar a GND. Si no envío esa protección a GND, de nada me sirve esa malla de protección. Por eso vienen conectores RJ45 que están, este, que son específicos para la conexión con GND. O sea, traen un conector a tierra para que yo lo pueda drenar ese GND, ¿no? Y también las pacheras, que es lo que nos vamos a encontrar en los switches. Esto no es, voy a tener mucho ruido. Bueno, pero a ver, voy a comprar el cable, ¿no? Y nos dicen, che, pero tenés este cable que tiene este protector. Pero si yo ese protector no lo conecto de manera correcta, de nada me va a servir. Voy a tener la misma cantidad de pérdida que con un cable que no tenga protección. Bueno, Gurice, está por acá, terminamos. Y bueno, el jueves empezamos con configurar switches. Nos vamos a estar entreteniendo. Así que si pueden